elegiste los 3 seminarios de Lacan? Por necesidad, porque estudiábamos desde los principios de la aparición de esas versiones desgrabadas del francés con un grupo de colegas acá en Buenos Aires. La única que habla francés como lengua de origen por mi familia materna era yo. Entonces, como ejercicio para mí misma, pero también para mi grupo de colegas y amigos, empecé a traducirlos y siempre fue algo muy privado y muy personal. Es más, hace poco tiempo, entrando en el CD de las obras completas de Lacan, descubrí que una institución se ha atribuido el hecho de que lo tradujimos para ellos, cosa que nunca fue así. Y este trabajo de traducción y establecimiento del texto, que era sumamente dificultoso porque había sido desgrabado literal y textualmente, por lo cual había que, respetando lo que Lacan había dicho, darle algunas frases truncas, algunos giros, algunos modismos, algún sentido en la traducción sin traicionar lo que Lacan había querido expresar. Te decía, leía en ese CD que esta institución se atribuyó el hecho de que lo tradujimos para ellos. Nunca lo tradujimos para nadie, nunca lo revisamos para nadie, ni Sergio Rocchietti, que ayudaba y colaboraba con esto, ni yo, sino que era para uso interno. Y después supimos que se comercializó no solo en Buenos Aires, sino que hubo alguien que lo llevó a Barcelona y, bueno, en ese momento se llamaba Pirata. Bueno, creo que siempre se llama así. Y los comercializaba en Barcelona. ¿Y esto qué año? Eso comenzó el trabajo cuando empezaron a llegar acá las versiones desgrabadas. Calculo que habrá sido a partir de los mediados de los 70, no recuerdo bien porque hace muchísimos años. Además, por ejemplo, el Seminario de la Ética, que fue nuestro trabajo más gratificante porque es un seminario extraordinario, reconstruimos con un filólogo griego, con un estudioso de la lengua griega, con Armando Porati, y trabajando con Sergio Rocchietti, siempre lo hicimos juntos. Todos los textos que Lacan había citado de Antígono en griego, que no existían en la versión desgrabada, y a partir de una palabra, de un esbozo de frase, de un fragmento, logramos con Armando Porati reconstruir todo y poder hacer todas las tiradas de los versos griegos que Lacan había citado, lo cual hizo del Seminario de la Ética un aparato crítico maravilloso, un trabajo casi de exégesis y reconstrucción. Y fue para nosotros un trabajo absolutamente satisfactorio, gratificante y pleno de belleza, porque es un seminario bellísimo. Además tradujimos las conferencias que Lacan dio en Estados Unidos, algunos textos sueltos, a la vez traducíamos a Heidegger. En esa época Lacan se estudiaba referencialmente, o sea que cada vez que Lacan citaba a un autor, citaba un texto, citaba un fragmento, nosotros íbamos y lo estudiábamos. Textos que no existían en la Argentina, que no existían traducidos, traducíamos del francés, del inglés, del alemán. Era un trabajo de reconstrucción que llevaba muchísimo tiempo y que se hacía con enorme entusiasmo. Ahora está todo más facilitado. Y Lacan no estaba enterado de esto. Supongo que no, porque no era de ninguna manera público, era un trabajo privado. Pero bueno, luego sí se comenzó a expandir y a comercializar, incluso nos enterábamos que se vendían en los locales cercanos a la Facultad de Psico, que se vendían en distintos lugares, que eran fichas de trabajo, eran textos completamente artesanales en relación al formato, estaban pasados en una vieja máquina eléctrica portátil, así que no tenían ninguna pretensión de nada más que servirnos a nosotros y a los amigos. Y fue un trabajo realmente bello y muy respetuoso sobre todo. Vos citás como una de tus maestras a saber todo. Sí.
Bueno, ¿cómo fue que te vinculaste con ella y qué podrías rescatar o qué cosas han hecho marca? Me pude relacionar con Françoise Dolto gracias a Juan David Marzo. Fueron dos encuentros muy particulares. En el año 85 yo decidí viajar a París para ver la posibilidad de trabajar con Nacio, no para instalarme, sino para ir y venir, pero me interesaba lo que Nacio hacía, la producción de Nacio, sobre todo las veces que había ya estado en la Argentina y que había, sobre todo un seminario que dio en Rosario, que me parece hasta el día de hoy riquísimo. Entonces hubo una anécdota muy particular, porque yo llegué a París, aparte me había conectado, sin yo quererlo, una familiar de su mujer pidiéndome que le llevase una carta. Y me había dado un número de teléfono. Entonces cuando llegué a París marqué ese número de teléfono, de X cifras, suponte 8 cifras, y me dijeron que estaba equivocado. Entonces por azar cambié un número y me atendió Nacio. No. Y ahí comenzó nuestra relación. Cambié cualquier número, evidentemente azar o determinación. Ahí empezamos a relacionarnos. Al poco tiempo, ya después de haber hablado de su trabajo allí, él estaba empezando a hacer actividades que después se decantaron en lo que hoy es Seminarios Psicoanalíticos de París. Al poco tiempo él venía a la Argentina. Desde Buenos Aires le propuso hacer las primeras jornadas de grupos clínicos, que se hicieron con muchísimo éxito, de presentación de casos, discusión, participación del público y teorizaciones de él. Y en el año 86 Nacio me propuso que coordinase con otros analistas el seminario de Françoise Dolto, que se hizo la única vez que Françoise estuvo en la Argentina, que se hizo en la Academia Nacional de Medicina. Y allí la encontré. Yo estaba esperando en un pasillo y cuando la vi llegar, para mí era una especie de monstruo sagrado. Se me sentó al lado, nos presentamos, me puso una mano en la pierna, me tomó la mano, me dijo que no estuviera nerviosa, había una multitud expectante, que todo iba a salir muy bien, y empezó a contarme su historia. Y todo salió muy bien. Y a partir de allí comenzamos a trabajar juntas acá en Buenos Aires. Hicimos trabajos conjuntos que están publicados, hicimos trabajos de radio y se generó una relación que yo denominaría inefable. Las marcas que dejó, creo que para Juan David Nacio también, que también fue su discípulo, cuando con Françoise se establecía ese, como diría un autor de mis épocas juveniles, la invisible cuerda de plata de la transmisión, dejaba marcas imborrables, porque así como en Francia la llamaban la sorcière, o la hechicera, su clínica era del orden de la maravilla. Incluso compartimos acá un trabajo clínico, un grupo de colegas a quien yo invité, y ella coordinó. Es una especie de supervisión grupal, y los hallazgos a nivel de significante que hacía Françoise nos dejaban a todos deslumbrados. Y hay que tener en cuenta que Lacan, en su escuela freudiana de París, Lacan nunca trabajó con niños, ni siquiera sabía qué hacer con un niño en la clínica, según Françoise contaba, le había dejado a su cargo todo lo que se refería a la clínica y a la teorización del análisis con niños. Y hacía confianza plena en ella. Françoise no era lacaniana, Lacan no era doltoniano, pero tuvieron una mésalliance cordial durante toda su historia y cada uno respetó al otro en su particularidad. Françoise fue la psicoanalista, sigue siendo en Francia la psicoanalista más famosa, sobre todo, además de que tiene teorizaciones importantes, por la posibilidad clínica extraordinaria que tenía. Una vida además bastante particular, ¿no? Una historia de vida bastante... Una historia muy fuerte, una historia de mucha valentía. Diríamos que fue, y además siendo mujer, incluso en la época que le tocó vivir, una especie de heroína intelectual y de heroína clínica, por lo que se atrevió a llevar adelante en su vida, en su historia y en su práctica.
son esos seres que cuando uno se relaciona con ellos no pueden pasar desapercibidos ni inadvertidos y dejan una huella indeleble en nuestras historias. No solo en la historia de mi formación de analista, en la historia de vida. Un ser absolutamente extraordinario, por su humildad, por su generosidad, porque sabía dar sin reclamos ni exigencias ni nada a cambio. Verdaderamente un ser extraordinario. Y a Juan de Ignacio lo marcó también, según sus propios dichos. ¿Y tu vínculo con Ignacio? Comenzó, como te dije, en el año 85 y compartimos muchas situaciones. Yo siempre colaboré a partir de ese momento, con la organización de sus trabajos en Buenos Aires cuando ha venido. Establecí el texto de sus seminarios para darle formas de libros. Escribí el ordenamiento interno de seminarios que venían desgrabados, los traducí y les daba forma de libros, como Los gritos del cuerpo, La mirada en psicoanálisis, o Cómo trabaja un psicoanalista. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Prologué varios libros de él y él construyó para mí un lugar muy importante en París. O sea, allí pude hacer mi seminario, mis conferencias en las Exposés du Gély, que era ya un espacio de seminarios psicoanalíticos. Pude hacer clínica en París porque coincidí dado que me quedaba bastante tiempo, con pacientes que estaban transitoriamente en Europa. Fue una experiencia muy rica poder atender a mis pacientes en un lazo social diferente al nuestro, trasladar las transferencias a una lengua distinta, hasta la cuestión de los honorarios. Era muy importante dirimir. Suponte, si yo atendía a un paciente en Francia, siendo un paciente que visualmente atendía en Buenos Aires, ¿en qué moneda? Más allá de que la lengua en la cual se desarrollaba el análisis obviamente era el español, el castellano, o el argentino, ¿en qué moneda se pagaban los honorarios? Cambiamos la escena de la transferencia, porque el consultorio obviamente era otro. Situaciones muy ricas para pensar, para teorizar, para dar cuenta del dispositivo. ¿Y esto del dinero cómo lo trabajaste? En general se decidía que los honorarios que esos pacientes me pagaban en el lugar en que estábamos, carecía de importancia la moneda en que se pagaban. Y en general, como estábamos en París, se pagaban en francos. Haciendo un equivalente. Sí, aproximado, exactamente. O regulábamos una cifra que estuviera acorde con lo que era el pacto que prevalecía en nuestra relación transferencial. Pero descubrí que la moneda con que se paga un análisis no tiene importancia vital para la transferencia, que lo que tiene importancia vital es otra cosa, y eso es algo que se refiere al lugar que yo le doy al dinero y que tiene que ver de mi herencia de transmisión con Dolto en el territorio de la transferencia analítica. ¿Y esta otra cosa qué sería? ¿Te refieres al dinero? Esto que vos decís, lo esencial no claro. Es la moneda, sino... Es muy simple. Hay que hacer una primera diferencia, que es aquella que va del valor al precio. Los honorarios que se pactan entre analizante y analista en un análisis son una traducción del valor al precio. Entonces el precio, que siempre debe estar en circulación en términos de alguna cantidad de dinero, o en el caso de los niños de algún objeto que lo represente, no tiene nada que ver con el valor, son una mera traducción. El valor de una sesión es del orden de lo más allá de la economía del dinero, es otro orden de economía. Entonces, sin embargo, como el análisis no puede quedar por fuera del lazo social y de una cuestión que lo inserte en un mundo de las realidades, se pacta un precio
pero es importante que se tenga claro que esto no se corresponde nunca con el valor, que puede ser muy alto o puede ser muy bajo, depende de las vicisitudes de una sesión en sí misma. Quizás alguna vez se llegue, habría que pensarlo y priorizarlo, pero es una propuesta o es una apuesta de los analistas, se llegue al hecho de que cada sesión, no es ninguna novedad porque Lacan lo ha hecho, y el testimonio de Pierre Rey lo dice acerca de esto, que cada sesión tiene un precio distinto, porque cada sesión tiene un valor diferente. ¿Por qué tendría que establecerse como una especie de garantía? Suponte, si un paciente paga una X cantidad de moneda, estaría como pudiendo en condiciones de exigir que a cambio se le dé algo en términos de cantidad de qué, de cantidad de interpretaciones, de señalamientos, de silencios, de respuestas a sus demandas. En cambio sería muy rico, si bien bastante complicado, ¿no? Sí, claro, estoy pensando, digamos... Sí, en la dinámica de cada sesión establecer, además podría ser arbitrario y hasta excesivamente aleatorio, porque esa cantidad... Puede ser pensado por el paciente como el doble de capricho, por eso, arbitrario, aleatorio, y además ¿quién decidiría ese precio? ¿El analista o el analizante? O sea que no deja de estar exento, pero no por comodidad dejemos de pensar que hay ciertas cuestiones que pueden ser replanteadas, ¿no? Lacan, que era arbitrario, en algunos casos decidía la cifra que ese paciente, ese analizante debía pagar. Considero que el analista no tiene por qué ser arbitrario, y que si lo que rige un análisis es un pacto primordialmente entre dos seres humanos que ocupan lugares diferentes, no tiene por qué, como ocurrió en otra época de la historia del psicoanálisis, por lo menos en la Argentina, que había un dominante y un dominado, rozar la posibilidad de convertirse en una relación sadomasoquista, donde el analizante quede sometido a las vicisitudes y arbitrariedades de un analista, de otro ser humano que en ese momento está en posición de analista, pero que tampoco deja de ser un ser humano. Pero es una cuestión riquísima y que no está suficientemente elaborada, tramitada, trabajada, conceptualizada, porque la segunda cuestión es que hay que tener en cuenta que el neurótico quiere y se da por satisfecho con pagar con sus síntomas. Nos está dejando, al ser el analista el otro mayúsculo del síntoma, un fragmento de su ser narcisista, que es esa producción sintomática que es muy valorada y que es muy apreciada, más allá del goce que le procura y de las satisfacciones inconscientes que le brinda. Si no nos desprenderíamos, en tanto capacidad de ser síntomas que tenemos de todos los humanos que nos inscribimos en la neurosis, estaría satisfecho y alcanzaría con dejarnos sus síntomas. No olvidemos que Lacan dijo que los analistas somos la poubelle, o sea, el cubo de desperdicios de lo peor del semejante, porque viene a dejárnoslo. Por eso es tan importante que circule algo más que esa corriente sintomática, porque si no corremos el riesgo de hacernos víctimas, pseudo víctimas quejosas, de recibir lo peor del otro a cambio de nada. Pero en realidad, haciendo la diferencia de valor y precio, haciendo la diferencia de pagar con el síntoma, pagar con las formaciones del inconsciente, hay producciones sintomáticas o producciones oníricas sobreabundantes que son de la transferencia, por ejemplo, donde un paciente se da por satisfecho con traer sus sueños. ¿Qué más que eso? Sí, un pago. Y además me parece que esta cuestión del pago lo sitúa al analista en un lugar de que necesita algo, si no, esto de recibir lo peor a cambio de nada. Por eso te decía que nos correríamos peligrosamente al lugar de la víctima. Recibimos lo peor y somos tan buenos, generosos y sacrificiales que lo hacemos a cambio del amor. Eso es un tema que muchas veces me dijeron que no se entendía con claridad, ¿no? La generosidad en exceso, eso que se llama oblatividad,
al no dar cuenta de qué esconde en función de un deseo de un otro, genera odio. Y por eso no estoy de acuerdo, y esto ha sido un tema muy debatido en mi inserción como coordinadora de distintas instituciones hospitalarias, con que en los hospitales no circule nada, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando del pago simbólico, que por ejemplo en el caso de los niños puede ser cualquier objeto, hojitas de árbol secas, caídas, porque nunca le diríamos a un niño que arranque hojas, pero que él sepa que tiene que traer, y es interesantísimo y muy productivo y muy rico, cómo esa circulación de los dones entra en la transferencia haciendo resistencia, queriendo hacer maniobras, cómo el niño puede traer una vez 10 en vez de una que está pactada, ninguna, genera deudas, comete lapsos, fallidos, es fundamental. Y además tenemos que tener en cuenta que esto da cuenta de cuál será su relación con eso que está subrogando el dinero, que es la demanda del otro. Y que son todas las cuestiones que desde Freud en más tienen que ver con la analidad. Entonces, bueno, ha sido y supongo que puede llegar a ser y será un tema fuerte de discusión en las instituciones hospitalarias, cuando mi propuesta es que los pacientes tengan un pago simbólico. No importa qué objeto sea, una hoja seca, un billete de bus usado, no importa el precio que tenga ese objeto, pero que dé cuenta de que el paciente está dando algo más que sus síntomas. Pero ¿y si este objeto no tiene valor de intercambio, de todas maneras? Se le asigna. Al pactárselo se le asigna valor de intercambio. Porque si no, lo que ocurre es que, ¿quiénes nos creemos ser los analistas? Que podemos dar todo a cambio de nada. Una hoja de árbol que ha caído no es una nada, es algo. Y si en el pacto entra como aquello que representa el valor, hace que además el paciente no venga solo para dejarnos el síntoma, venga para constituirse un sujeto, que es muy diferente de dejar el síntoma. Una es una situación terapéutica, la otra apunta a ser una situación analítica. Y además nos da cuenta de cómo en la reconstitución, en la reformulación, en la variación de posición de sujeto, ese sujeto integra su fantasma en la relación con el objeto, que puede estar representado por esa hojita de árbol. Y tú dirás, no cuesta nada, pero vale mucho. Vale mucho en la transferencia. De todas maneras, a mí me parece que igual la cuestión de la falta de dinero en un análisis, digamos, ubica al analista en un lugar particular, porque la realidad es que todos los seres humanos que formamos parte de este sistema necesitamos el dinero para vivir. Sí, ¿verdad? Entonces, si todos pagan con hojitas de árboles... Bueno, habría una cantidad de analistas muertos por inanición. No es el caso. No es el caso cuando muchos analistas dicen, o muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos médicos, dicen que trabajan en los hospitales y lo hacen gratuitamente. Yo digo, eso no es trabajo, eso es otra cosa, porque el trabajo está definido con un intercambio. No, un analista puede tener algunos analizantes en situación temporaria de pago simbólico. Y en el caso de los niños, son los padres los que deben pagar con dinero, lo cual no excluye que el niño tenga su pago simbólico. En el caso de los pacientes adultos, son situaciones temporarias y más que se están dando en esta época. Alguien que queda absolutamente sin ningún trabajo y sin ningún ingreso temporariamente. Si el analista decide que ese analizante procede su análisis, debe interrogar a su deseo de analista. Y si este deseo de analista le responde inefablemente, porque el deseo no se somete a ningún cuestionario, que algo lo alienta a proseguir en esa situación de escucha, temporariamente soporta un pago simbólico. Pero es cierto lo que tú dices, si no, no es supervivencia. O el analista entonces trabaja de otra cosa además de analista y con lo otro vive. No es el caso, en general. Vos en algún momento del libro,
vos que en su momento haces una diferencia entre pedir un tratamiento y una demanda de análisis. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo explicás? Porque quien llama por teléfono para solicitar una entrevista y viene a pedir ser tratado por sus afecciones y por su sufrimiento, no necesariamente llegará a situarse en términos de proseguir un análisis, de sostener un análisis, de confrontarse y enfrentarse con esa parte de verdad y de saber qué significa un análisis. Alguien puede ser, entre comillas, curado de su patología y no haberse analizado nunca, y sin embargo ha resuelto sus síntomas. La diferencia esencial es que el pedido de análisis es consciente y la demanda el pedido de tratamiento. Y la demanda de análisis debe ser descifrada porque es profundamente inconsciente. Después de X cantidad de entrevistas, a veces se descifra una demanda de análisis. Lo cual no implica que el analista no esté en su lugar mientras está en situación de entrevistas y mientras lleva adelante su trabajo terapéutico. No olvidemos que Freud inventó el método psicoanalítico como un método terapéutico, cosa que tiende a olvidarse. El método psicoanalítico está hecho para curar las neurosis fundamentalmente, lo cual no quiere decir que amplíe su campo o que no haya psicoanálisis en extensión, pero el método es un método de cura. Entonces, un psicoanalista bien posicionado puede realizar su labor terapéutica y que alguien suprima sus lagunas némicas, levante sus represiones, resuelva sus conflictos, lo cual no quiere decir que ya, y ahí nos corremos desde Freud a Lacan, varíe su posición de sujeto. Eso es otra cosa. Y para que eso ocurra, necesariamente debe haberse descifrado la verdad de una demanda, dirigida al otro de la demanda, que en ese momento es el analista. ¿Esto tiene que ver con lo que se llama consumir el síntoma de análisis? Sí, porque el otro analista, ese otro con mayúscula, más allá y más acá, no hay que olvidarse nunca, el riesgo que se corre en algunas lecturas de Lacan es que se toma la parte por el todo. Hay que haber transitado, y esto no es una pretensión enciclopédica, es una pretensión de relecturas. Yo creo que hay grandes analistas, bueno, el gran maestro que ha sido Freud, y grandes analistas como por ejemplo ha sido Lacan, entre otros, deben releerse continuamente, lo cual no quiere decir todos los días, sino cada X tiempo abrir otra vez la lectura de ciertos conceptos. El hecho de que el analista ocupe el lugar del objeto A no es la única formulación de Lacan en relación a qué soporta el lugar del analista, porque Lacan hace, en los inicios de sus teorizaciones, el lugar del analista como el lugar del otro con mayúscula. Y ese lugar del otro con mayúscula puede ser tanto el otro del síntoma, el otro de la demanda, el otro de la transferencia, un otro que pueda circular con libertad en todas las formulaciones de las demandas dirigidas desde y hacia el sujeto del paciente. Entonces sí, hay un síntoma que no es aquel específico que el paciente trae, doctora, sufro de tal cosa, sino aquello que es el síntoma que se encarna en el ser, y ese es el síntoma que se construye en el análisis, y ahí el analista es el otro transferencial al cual está dirigido ese síntoma, y eso debe ser descifrado. Si el paciente viene y dice que su síntoma es no poder cruzar calles, porque es fóbico, bueno, tiene que resolver su fobia, obviamente. Pero eso es algo muy distinto que aquello que es el padecimiento de su ser. Que no es nada tan extraordinario. ¿De qué padecemos los seres llamados humanos? De la falta de ser. Por ejemplo, de nuestra condición de mortal. Y cada quien la vive como quiere poder. Hay un facilismo en nuestra ya posmodernidad, está pasado de moda, así que llamémosle nuestro siglo XXI. Un facilismo del, bueno, no puede,
también hay que tener en cuenta que hay una trilogía de acciones humanas que anudan el querer, el poder y el saber. Entonces, en esta condición de mortal, que Lacan cita y que retoma del coro de Sófocles, en Edipo Rey, me funai, dice el coro en griego, ¿por qué haber nacido tal? O sea, ¿por qué haber nacido mortal? ¿Por qué haber nacido humano, infinito, como dice Jaspers, e inconcluso? Bueno, cada quien quiere poder saber acerca de cómo jamás resolverlo, pero sí tramitarlo. Lacan en las conferencias de Estados Unidos, que son textos muy propensos a la transmisión, no son textos barrocos. Bueno, él iba a hablar a Estados Unidos, iba a hablar en una lengua que pudiese entenderse en las traducciones o por los francófonos. Dice algo que muchas veces se olvida en medio de las grandes complicaciones que significaron los pases, por ejemplo, y los finales de análisis. Dice textualmente, un análisis no debe ser llevado demasiado lejos, alcanza con que alguien sea feliz por vivir. De nada. Tal cual. Lo único que nos falta definir es la felicidad. Otra de las cosas que vos planteas, vos decís en un momento, siguiendo a Nacio, que hablar de deseo, proponés hablar del deseo de análisis, sí, o deseo en análisis. Sí. Vos decís, dado que hablar del deseo del analista podría llevar a pensar en el deseo de alguien de espera, que está y no es lo mismo. Ajá. Y además agregar que... Te agradezco por tu lectura cuidadosa. Que por eso esos párrafos me los anoto para... Por eso, digamos, vos planteas que puede haber deseo de análisis aun cuando no haya ganas de ser analista. ¿Cómo es eso? Hay una sacralización del deseo del analista a partir de Lacan. Parece que el deseo del analista cubriese y valiese por sí mismo para dar cuenta de toda la relación transferencial. Alguien puede estar habitado por el deseo de análisis y no ser analista. Puede llamarse analista y no estar habitado por el deseo de análisis, lo cual queda en una mera impostación imaginaria. Puede tener ganas de ser analista, pero no encontrarse con su deseo en consonancia. Puede tener ganas de analizarse por deporte, por ludismo, pero no estar habitado por el deseo de análisis. Además, desde que se establece que para que haya una relación transferencial, hacen falta dos. ¿Por qué poner la fuerza y la carga, no como una responsabilidad, sino, insisto, como una especie de sacralización del lugar del analista, en que todo depende del practicante? Para que un análisis curse, hay algo que anuda, que es lo que Freud llamó rapport, a dos seres en un proyecto en común, en un compromiso compartido y en un pacto simbólico de fuerza extraordinaria, que es una apuesta a la palabra y a la verdad. Si ese deseo se anuda entre dos, en aquello que hace que A se relacione con B, un análisis puede prosperar. Si no, me parece que es una carga imaginaria de impostura para que algunos analistas pretendiesen creerse los dueños de algo donde no somos ni amos ni dueños de nada. ¿Por qué en el analista no puede haber reticencia o no puede haber resistencia si en cada transferencia también ocurren, y Lacan lo dice en una forma contundente, toda resistencia es resistencia de un analista? No estoy de acuerdo con eso. Creo que es una de las posibilidades de la resistencia. Y valoro mucho las resistencias del inconsciente y las resistencias de transferencia que parten de las formulaciones freudianas. Pero cuando Lacan habla del deseo del analista, cuando habla de toda resistencia del analista, pone al analista en un lugar de presunción y de soberbia imaginaria demasiado grave. Porque puede ser el, entre comillas, mejor analista del mundo, pero también lo dijo él, lo único que puede demandar
Un analista es que el paciente venga. Entonces, sin analizante no hay analista. Y sin deseo que habite a ese ser de encontrarse con su verdad, no hay analista. Cada analista se constituye porque alguien lo reconoce como tal. Cuando decís ese ser, ahí es el paciente. Me parece que más allá de vicisitudes imaginarias, hay una petición de principio para los analistas que se dibuja a través de los tiempos y se llama humildad. Lacan lo dice en los inicios de sus seminarios, que no hay entrada posible en análisis si no es a partir de la docta ignorancia. La docta ignorancia, que propende al saber por ser una relación que anuda lo real con lo simbólico, es una parienta cercana de la humildad. Hay un deseo en tanto puesto en acto que yo prefiero llamar deseo en análisis, porque es una apuesta que se renueva cada vez que el significante abre su apuesta en lo real y genera un nuevo campo de posibilidades de sentido. Y genera la posibilidad de que la palabra y el significante avance sobre los límites, siempre corriéndose de lo real imposible de ser simbolizado en su totalidad, lo cual no quiere decir que no sea posible avanzar sobre él con lo simbólico. ¿Avanzar? Sobre él con lo simbólico, que es lo que hace a la docta ignorancia que Lacan toma de Nicolás de Foucault. Hay formulaciones teórico-clínicas de Nacio que son muy ricas para formulaciones que él hizo en la década anterior, sobre todo, ¿no? Muy ricas para revisar, y como por ejemplo cuando él dice, y fue a partir de ahí que pude pensar un deseo de análisis o un deseo en análisis, cuando dice que hay un solo inconsciente, que es el inconsciente de la transferencia. Si no, parece que hubiera que firmar un boleto de compraventa o un contrato de locación de quién es el inconsciente, o hacer una transacción comercial. Es de uno o es del otro. No es ni del uno ni del otro, es el inconsciente que produce efectos en esa transferencia. Por eso un analista puede soñar en relación al paciente, puede tener fallidos en una sesión y debe escuchar esos fallidos y debe dar cuenta de ellos. Dar cuenta que se ve. Saber que algo ahí está tocando, ha tocado a su inconsciente, que este inconsciente se ha abierto y ha, como dice Lacan en su seminario de los 4 conceptos, ha hecho brotar, surgir, ha dejado salir algo que es una neoformación larvada, pero que en ese momento hace acto, y debe dar cuenta a veces, primero en su propio análisis, segundo en su supervisión, y tercero a veces dar cuenta en la sesión misma. Porque esto además, y habida cuenta que Freud les enseñaba a sus pacientes que era analizarse, cosa que bueno, después de 100 años de psicoanálisis, muchas personas, muchos individuos saben lo que es un análisis, otros no tienen la menor idea, porque ha venido deformado porque le contó un pariente, porque le contó el vecino, porque le contó un amigo. En realidad, quien no vive una situación analítica no sabe lo que es eso. Freud les enseñaba qué era eso de analizarse. En esto que decíamos de cómo se, entre comillas, se enseña a alguien que es un análisis a través del acto analítico, no haciendo docencia universitaria. Le voy a explicar qué es un análisis, cómo se hace, cómo se lleva adelante, qué se espera de usted, qué se espera de mí como analista. Si un analista tiene un fallido en sesión y pasa por encima de él y no se hace cargo, y el analizante sí lo escucha, debe decidir rápidamente si ese fallido toca un punto ciego, o si ese fallido, además de que eventualmente toca un punto ciego y de esto no debe decir absolutamente nada y llevarlo a su propio análisis, o si ese fallido, y esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, tiene que ver con esa transferencia específica.
Y ahí seguramente que es mucho más útil tener la valentía de hacerse cargo de esa formación del inconsciente, porque de esa manera el analizante verá que no reviste ninguna gravedad poder decir acerca de un fallido, de un lapsus o de una formación del inconsciente en transferencia. Creo que esto es transmitir a través del acto analítico, que es muy distinto de hacer discurso universitario. Pero ahí hay que tomar decisiones muy rápidas con uno mismo para no decir lo que no debe ser dicho nunca, que es acerca de nuestra propia historia. Pero si el analista, en ese rapidísimo acto de vacilación calculada que tiene consigo mismo, puede dar cuenta de que ese fallido, por ejemplo, y por supuesto que no vamos a venir a decirle a nuestros analizantes que hemos soñado con ellos y qué es lo que hemos soñado. Para eso están nuestros propios análisis y nuestros controles. Pero sí cuando esto ocurre en vivo en el campo de la transferencia, porque si nosotros no damos cuenta de nuestro fallido, ¿por qué lo haría el analizante? Y lo que ocurre es que lo mismo ocurre en la transferencia, en el control. Cuando el analista que está supervisando, controlando, dando cuenta de su práctica, tiene un fallido en relación a su paciente, esto es riquísimo, porque da cuenta de su transferencia, esto que clásicamente se llama contratransferencia, que no es ninguna contra de la transferencia, sino que es precisamente la prueba palpable, como dice Ignacio, hay un inconsciente de la transferencia, que no es ni de uno ni del otro de la partener, sino de ese fenómeno, de ese territorio, que como decía Freud, es más del lado de la realidad artificial, del artificio, que la realidad material. Es un estado transitorio entre la enfermedad y la vida, pero que da cuenta que allí hay un análisis. Y si pasa por alto esa formación de su inconsciente, se pierde un elemento valiosísimo. Pero esto exige del practicante una gran agilidad, para no decir más de lo que debe. Si presupone el riesgo de que eso ocurra, es preferible que calle. Cuando vos hablas del grito, decís que es puro goce, como tal, no articulado ni sujetado. Ahora, lo que yo me preguntaba es si, hablando de un sujeto, se puede plantear que algo queda absolutamente por fuera del lenguaje. No, no necesariamente por decir del grito que es el puro goce, está por fuera del campo del lenguaje. Primero que hay un goce que es el goce del significante que está inscrito en el campo del lenguaje. Hay otras formas de goce que precisamente escapan al campo del lenguaje y que en un análisis son reconducidas al campo del lenguaje. Es transformar, tramitar, traducir, conducir formas de goce al goce de la palabra, al goce del significante y al goce del lenguaje. Si tú recuerdas el caso que en el seminario de Lacan presenta Rosine Lefort del lobo el lobo. En un momento ella dice que ese niño producía, en francés se llama hurlement, una especie de chirrido cuando dos metales se rozan entre sí, esos sonidos que como cuando una uña roza el pizarrón, cuando una tiza se quiebra, algo que es insoportable por su cantidad de decibeles para la buena posibilidad de captación del oído, algo que sobrepasa los límites y que es absolutamente inarticulado en palabras y significantes. Es algo que quizás denote que tenemos la capacidad de inhumanizarnos temporalmente. Por eso supongo que Ignacio llamó uno de sus libros Los gritos del cuerpo. Son gritos sordos, pero que no están articulados en palabras. Cuando Lacan, por ejemplo, trabaja las cuestiones de la psicosomática, hace lugar a la holofrase, que de alguna manera es una mala articulación de las palabras que no configura más que esa frase compactada, que es necesario desconstruir para que se construya de otra forma, y en la medida que se construye de otra manera, libera al cuerpo del síntoma. Entonces hay gritos del cuerpo, hay gritos del ser,
que están más allá, porque son goce puro del otro, que están más allá del campo del lenguaje, en tanto posibilidad de humanización de constitución del sujeto. Cuando se produce esa forma de grito, hay un individuo que se incluye en ese momento en el campo puro del goce del otro, y que es anterior míticamente a la constitución del sujeto. Pensemos en algunos aullidos, alaridos, gritos estruendosos y casi escalofriantes por su valor de siniestros de algunos momentos psicóticos. Bueno, en el caso de la psicosis sí lo podía pensar, pero en el caso de la neurosis me parecía como... Bueno, lo que pasa es que allí entramos en un campo de arduo debate en la comunidad analítica, porque muchos de nosotros sostenemos que no necesariamente alguien debe ser pensado, es más, es una grave transgresión a la pureza de la ética del sujeto y aquello que Lacan subvierte del sujeto humano, pensar que alguien es psicótico. Y si alguien es psicótico y su estructura es psicótica, el psicoanálisis allí no tiene nada que hacer. Si pensamos que alguien atraviesa un momento psicótico, el psicoanálisis allá tiene mucho que hacer. Pero es un tema que quizás dé para otra larga entrevista y para una rotunda polémica.